Bueno, chicos y chicas de cuarto de eso, empezamos ya la unidad 2 que lleva por título La Era de las Revoluciones y en la que vamos a estudiar los años entre 1789 y 1871. Si os fijáis, los 4 primeros vídeos van a estar dedicados a la Revolución Francesa y los acontecimientos que ésta desencadenó en Europa, mientras que en los 2 últimos vamos a hablar de lo que vino después, de la Restauración, de las revoluciones liberales a lo largo de todo el siglo y por último de los nacionalismos. Bien, en este primer vídeo de tema vamos a hablar de las causas de la Revolución Francesa. Vamos a empezar hablando de por qué estalló la revolución, qué pasaba en Francia para que la gente decidiese rebelarse. Y después pues, vamos a estudiar los primeros momentos de la revolución, el primer año de la revolución y todo lo que pasó en él. Recordad que si habláis en francés poniendo así la boquita chiquitita y sin pronunciar la letra R, pues tenéis ya medio tema aprobado. Si analizamos bien las causas de la Revolución Francesa, podríamos resumirlo todo en una única palabra que os he puesto aquí en medio de la pantalla: crisis. Para empezar, se trató de una crisis social, ya que, como vimos en el tema anterior, a lo largo de todo el siglo XVIII el pueblo fue influenciado por las ideas de la Ilustración y también por los logros contra el absolutismo de la Revolución de Estados Unidos, que si recordáis había implantado un sistema de gobierno liberal y democrático. Así, el pueblo francés en este momento, y sobre todo la burguesía, va a aspirar a que se apliquen ciertas medidas, como por ejemplo aquellas de la libertad económica, del liberalismo económico, que ya vimos en el tema anterior cuando hablábamos de Adam Smith. O, por ejemplo, al fin de los privilegios feudales, al fin de los privilegios de la sociedad estamental, de los que disfrutaban la nobleza y el clero. Y, por supuesto, a participar en política, ya que recordad que esta actividad estaba reservada para la nobleza. Si os acordáis, la burguesía había crecido, se había enriquecido y quiere formar parte del gobierno. Quiere tener peso político igual que lo había tenido la nobleza en épocas anteriores. En segundo lugar, tenemos que hablar de una gran crisis económica. Desde la década de 1760 aproximadamente que el tiempo no acompañaba a los agricultores franceses y provocó unos años de cosechas muy pero que muy malas. Y claro, si las cosechas no son buenas, pues sube el precio de los alimentos. En este caso lo hizo especialmente el precio del pan, que en esta época era el principal alimento de la población. Así que si el pan subía de precio y estaba muy caro, la gente no tenía para comer. Y eso es una cosa muy chunga. Además, el Estado, la Hacienda Real, estaba en ruinas. Francia no tenía un puñetero duro. Y en esta situación tan chunga, al rey, que era Luis XVI, y a sus principales ministros, se les ocurre la idea de proponer a los privilegiados que tienen que pagar impuestos. Como ya os podréis imaginar, a los privilegiados estos no les va a hacer ni puñetera gracia y van a obligar al rey a convocar los Estados Generales. Los Estados Generales son el Parlamento de Francia, que hacía que no se convocaban la vida, vaya, la gente ni se acordaba ya de que eso existía. Y va a ser en estos Estados Generales, como vamos a ver a continuación, donde se va a liar muy pero que muy gorda. Bien, como veníamos diciendo, en este año de 1789, el rey Luis XVI no tiene más remedio que convocar los Estados Generales para votar un par de cosillas sobre el futuro de Francia. Pero estos Estados Generales tienen un poquillo de truco. ¿Por qué? Pues porque se vota por estamentos. Cada estamento tiene un voto. Y recordad que había 3 estamentos. 2 que eran privilegiados, la nobleza y el clero. Y luego estaba el tercer estado, que eran los no privilegiados y los que pagaban los impuestos. Entonces, si os fijáis, la cuenta sale sola. Los privilegiados siempre votan juntos y siempre ganan. El tercer estado tiene un voto y no puede hacer nada con él. No puede influenciar para nada las decisiones de los estados generales. Están ahí de cachondeo, vaya, de mirando sin hacer nada.
Y claro, los representantes del pueblo se van a dar cuenta de que esto es un sinsentido y van a proponer en los Estados Generales que en vez de votar por estamentos, se vote por persona, que cada persona tenga un voto. Y claro, cuando la nobleza y el clero escucharon esta proposición, le dijeron al pueblo algo como... Y entonces le preguntaron al rey, y el rey les dijo... Y todos juntos les dijeron... Y claro, ante esta situación, pues ya el pueblo se mosquea. Pero se mosquea tanto que dice que al carajo los Estados Generales, que se van, que abandonan la asamblea, que se celebraba en el Palacio de Versalles. Y después de este mosqueo, los representantes del tercer estado se van a reunir todos pues en una habitación que estaba por allí vacía, en la que se jugaba una especie de tenis indoor, como el pádel, pero en el siglo XVIII. Y todos allí reunidos como buenos franceses van a prometer defender al pueblo de Francia y a los intereses del pueblo. Es lo que se conoce como el juramento del juego de pelota, porque se realizó donde se realizó, en la sala donde se jugaba la pelota. Y así estos representantes del tercer estado se van a constituir, se van a nombrar ellos mismos como la Asamblea Nacional Francesa, como los verdaderos representantes del pueblo francés. Y con esto van a lanzar pues un pelotazo con su raqueta directo a la garganta del antiguo régimen, al más puro estilo Novak Djokovic. Cuando lleguen al pueblo las noticias de lo que estaba pasando en los Estados Generales, este va a apoyar la decisión de sus representantes y va a saltar uno de los principales símbolos del absolutismo y del antiguo régimen en Francia, que era la Bastilla. Ojo, la pastilla no, aquí no hay nadie empastillado, ¿vale? La Bastilla, con B de burro, como yo. Algo que va a ocurrir el día 14 de julio de 1789, fecha que actualmente es el Día Nacional de Francia, el 14 de julio. Además, en el campo, los campesinos asaltaron y quemaron las casas y residencias de los nobles, en un periodo muy turbulento que conocemos en general como el Gran Miedo. Ante esta situación, pues el rey Luis XVI no va a tener más remedio que claudicar, que pasar por el aro y reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional, convirtiéndose así Francia en una monarquía constitucional. Os podréis imaginar que el rey no estaba nada de acuerdo con esto, lo aceptó porque no le quedaba más remedio. Pero no pasa nada, es mejor eso que morirse. Ay, Luis XVI, no te adelantes, amigo, porque, bueno, no os voy a hacer spoiler y así os dejo con un poquito de intriga sobre lo que le pasó a Luis XVI, que veremos en el vídeo siguiente. Y ahora, como siempre, las preguntas clave, con un poquito de humor de fondo esta vez, coleguis. 1, 2, la Bastilla. Viva Francia, la Bastilla. Robespierre, la Bastilla. Luis XV, la Bastilla. Guillotina, la Bastilla. Pampa al pueblo, la Bastilla. Los gabachos, la Bastilla. Víctor Hugo, la Bastilla. Se la vi, Voltaire, pensar, la Bastilla. Escribir, la Bastilla. Sin cabeza, la Bastilla. 14 de julio, la Bastilla. Croissant, la Bastilla. Café olé, la Bastilla. Turifel, la Bastilla.